El invierno de 1830 llegó con un frío implacable que pareció asentarse sobre la finca de los Winthrop como una maldición. Las altas y ennegrecidas ventanas de la mansión miraban hacia los campos, helados como si observaran el pueblo con una silenciosa malicia. Eleanor Winthrop se había convertido en una figura fantasmal que rara vez abandonaba los confines del sótano. Los sirvientes susurraban que no había visto la luz del sol en meses, que sus manos, antes de un blanco marfil, estaban ahora moteadas de moratones y cicatrices de extrañas quemaduras. El sótano, que antes se usaba para almacenar vino y productos secos, se había transformado en algo completamente distinto, un lugar de rituales y sombras. Un santuario para cualquier obsesión que la hubiera consumido. Jonathan Winthrop, aunque todavía temido, había comenzado a perder el control tanto de su fortuna como de su cordura. La desaparición de Henry lo había dejado extrañamente vacío. Se paseaba por los pasillos de la mansión por la noche, murmurando el nombre de Samuel como una maldición o una plegaria. Con sus pasos pesados sobre las podridas tablas del suelo, había momentos en los que lo encontraban de pie, solo en el huerto, mirando las ramas retorcidas como si esperara que alguien saliera de la niebla para saludarlo. Era durante esas noches cuando los sirvientes, los pocos que quedaban, cerraban sus puertas con llave, temiendo lo que Jonathan podría hacer si lo sorprendía observándolo Mary. La última de los niños en la casa, había cambiado de maneras que inquietaban a todos. Antes una niña tímida de risa suave, ahora hablaba en susurros que irritaban el vello de la nuca. A menudo la veían sentada frente al gran espejo agrietado de su habitación, tarareando para sí misma y cepillándose el pelo hasta que los mechones se le caían a puñados. Una criada que entró en su habitación sin llamar afirmó haber visto a Mary hablando con el reflejo, aunque el reflejo juró no se movía al compás de los labios de Mary. La criada abandonó la mansión esa misma noche, negándose a cobrar su último salario. En marzo de 1830, una carta llegó a la iglesia, del reverendo Miller. No llevaba firma, pero la letra era temblorosa y desesperada. Si valora las almas de este pueblo, decía, debe venir a la casa de los Winthrop. Algo vive aquí que no es de este mundo. Ella lo alimenta. Nos alimenta a nosotros. La carta estaba manchada como con agua o lágrimas, y el reverendo supo, incluso antes de terminar, que debía provenir de uno de los sirvientes restantes. El reverendo Miller reunió su coraje y visitó la finca una vez más, esta vez con el pretexto de bendecir la casa. Eleanor lo recibió en la puerta, su vestido negro barriendo el suelo como un sudario. Sus ojos estaban hundidos, profundos en su rostro, pero aún brillaban con la luz de un fanático. Lo invitó a pasar con una calma inquietante, guiándolo al salón principal, donde el olor a moho y cera de velas pesaba en el ambiente. Cuando Miller comenzó sus oraciones, Eleanor lo interrumpió, su voz suave pero venenosa. ¿Usted cree que entiende? Reverendo, dijo, pero no es así. Somos los elegidos. Mantenemos vivas las antiguas costumbres. Samuel no se ha ido, está más cerca de nosotros ahora que nunca. El reverendo, tratando de mantener la compostura, pidió ver a Mary. Pero Eleanor se negó. Ella está preparándose, dijo Eleanor crípticamente, antes de excusarse y desaparecer en el sótano. Miller, profundamente perturbado, abandonó la casa con la sensación de que algo terrible estaba por venir. Intentó convencer a la gente del pueblo para que interviniera, pero el miedo los mantuvo en silencio. Los Winthrop eran poderosos y la mayoría no quería tener nada que ver con el mal que acechaba en esa casa. A principios del verano, corrían rumores de que la mansión estaba completamente abandonada. No salía humo de la chimenea, ni resonaban pasos en el patio. Sin embargo, quienes pasaban por allí de noche juraban ver luces tenues brillando desde las ventanas del sótano, parpadeando como linternas moribundas. Un granjero afirmó haber visto a Mary de pie al borde del huerto, descalza y pálida, con el vestido rasgado, mirando la luna como si estuviera en trance. Cuando la llamó, ella se giró lentamente, con el rostro inexpresivo, y caminó de regreso entre los árboles, sin decir una palabra. El verdadero horror comenzó una noche a finales de julio, cuando un hedor terrible se extendió por el pueblo, desde la dirección de la finca de los Winthrop. Era un olor a podredumbre y sangre, denso y sofocante. El sheriff, presionado por el pánico creciente, reunió un pequeño grupo de hombres y cabalgó hacia la mansión. Cuando llegaron, encontraron la puerta principal entreabierta, chirriando sobre sus goznes como la boca de una bestia dormida. La casa estaba en silencio, excepto por el débil goteo de agua. En algún lugar profundo de su interior registraron la planta baja y encontraron signos de caos, muebles rotos, velas quemadas derretidas en formas grotescas y extraños símbolos, tallados en las paredes. Los símbolos eran toscos, dentados, casi frenéticos, como si hubieran sido dibujados por una mano temblorosa. Descendieron al sótano, guiados solo por sus linternas. Y lo que vieron allí los atormentaría por el resto de sus vidas.
El sótano estaba lleno de docenas de velas derretidas, cuya cera formaba figuras grotescas en el suelo como lágrimas congeladas. Cadenas colgaban del techo, oxidadas y manchadas. En el rincón más alejado, encontraron lo que quedaba de Henry, su cuerpo, contorsionado, con los huesos rotos de maneras que desafiaban toda explicación, como si algo lo hubiera retorcido hasta destrozarlo. A su lado, un viejo altar de madera estaba cubierto de sangre y extrañas tallas, símbolos que nadie reconoció. Había jirones de la ropa de Samuel cerca, aunque no había ningún cuerpo en su lugar. En el centro del suelo encontraron un pozo poco profundo lleno de cenizas y huesos, demasiado pequeños para ser de un adulto. Eleanor también estaba allí, arrodillada junto al altar, con el rostro surcado de sangre y lágrimas. Cuando el sheriff se acercó, ella comenzó a reír, una risa baja y rota que resonó por todo el sótano. «No pueden quitármelos», susurró, «no son suyos. Están conmigo. Y son libres». Jonathan yacía desplomado contra la pared, muerto, por lo que parecía ser una herida autoinfligida, con su pistola aún aferrada en la mano. Los hombres sacaron a rastras a Eleanor del sótano, pero su risa no cesó. Ni siquiera cuando fue atada y se la llevaron. No encontraron a Mary por ninguna parte. En las semanas siguientes, la mansión se convirtió en un lugar de pavor. El sheriff intentó tapiarla, pero los vándalos entraron, afirmando que oían llantos provenientes del sótano. El reverendo Miller realizó una bendición, pero incluso él admitió que fue como intentar barrer la marea con una escoba. La gente del pueblo evitaba la finca, cruzando la calle para no pasar demasiado cerca. Algunos afirmaban ver el pálido rostro de Mary en las ventanas por la noche, observando en silencio. Eleanor fue declarada loca y llevada a un asilo en Boston. Antes de irse, le susurró al reverendo Miller: «Esta casa recordará. Aunque la quemes, la tierra recordará». Sus palabras resultaron ser ciertas, pues cosas extrañas continuaron sucediendo en la finca mucho después de que los Winthrop se fueran. En el otoño de 1830, un grupo de jóvenes curiosos se retaron a explorar la mansión abandonada. Fueron al anochecer, armados con linternas y valentía. Horas después, solo uno regresó, corriendo por los campos y gritando sobre el espejo y el niño sin ojos. Su cabello se había vuelto blanco. Y nunca más volvió a hablar de lo que vio. Los demás nunca fueron encontrados. La desaparición de los jóvenes que se aventuraron en la mansión de los Winthrop sembró oleadas de miedo por todo Ashford. La gente del pueblo había tolerado los susurros y los extraños sucesos durante años. Pero ahora el terror se apoderaba de ellos. Nadie se atrevía a acercarse a la finca después del anochecer. El sheriff, un hombre envejecido llamado Robert Clark, intentó organizar otra búsqueda, pero el recuerdo de los horrores del sótano todavía lo atormentaba. Incluso sus ayudantes se negaban a poner un pie en esa casa maldita de nuevo. Cuando se le preguntaba por qué, Clark solo negaba con la cabeza y murmuraba: «Hay lugares por los que ni Dios mismo caminaría». El pueblo se volvió más silencioso. Después de eso, el nombre de los Winthrop se convirtió en un tema prohibido. Las madres decían a sus hijos que nunca lo pronunciaran en voz alta, como si decirlo pudiera invocar algo de las sombras. Sin embargo, el silencio no podía borrar los recuerdos. El reverendo Miller, cuya voz antes resonante transmitía sermones de esperanza, comenzó a flaquear. Su rostro se volvió pálido y demacrado. Sus ojos marcados por noches de insomnio. Era el único que visitaba el asilo para hablar con Eleanor, aunque cada encuentro lo dejaba conmocionado. En una de sus visitas, Eleanor estaba sentada en su celda, con sus delgadas manos cruzadas sobre el regazo. Parecía más frágil, pero sus ojos ardían con una intensidad antinatural. «Cree que ha enterrado la verdad, reverendo», susurró a través de los barrotes, «pero la verdad está viva. Mis hijos no se han ido. Samuel me llama cada noche. Está con Mary y ella está con él. No puede detener lo que ha comenzado. Miller le preguntó dónde había ido Mary, pero Eleanor solo sonrió, sus labios curvándose en algo a la vez triste y triunfante. «Está en casa», dijo. «Siempre está en casa», por mucho que la presionó. Se negó a dar más detalles. Mientras tanto, los informes de extraños avistamientos en la propiedad de los Winthrop comenzaron de nuevo. Los viajeros en el camino juraban ver a una chica pálida deambulando entre los árboles marchitos, con su vestido blanco rasgado, arrastrando tras ella. Un hombre afirmó que, al pasar por el huerto, escuchó el sonido de una caja de música tocando una lenta y espeluznante nana. Cuando miró hacia el sonido, vio una figura de pie en la ventana superior de la mansión, inmóvil, observando. El hombre abandonó el pueblo esa misma noche. El sheriff, sabiendo que ya no podía ignorar la situación, le pidió al reverendo Miller que lo acompañara en una última investigación. Juntos
Reunieron a un pequeño grupo de hombres valientes, armados con linternas y cuerdas, y partieron hacia la mansión de los Winthrop en una fría tarde de noviembre. El suelo estaba cubierto de escarcha y el viento aullaba entre las ramas desnudas, haciéndolas crujir como huesos viejos. Cuando entraron en la casa, el aire estaba cargado con el hedor a moho y algo más fétido, como carne en mal estado. Las paredes estaban húmedas, el papel tapiz despegándose para revelar manchas oscuras debajo. El salón principal parecía no haber cambiado desde la última visita del sheriff, aunque los restos de velas derretidas se habían endurecido en formas grotescas en el suelo. Decidieron dirigirse directamente al sótano. Los escalones gimieron bajo su peso mientras descendían, las linternas proyectando largas sombras que danzaban por las paredes. Cuando llegaron abajo, encontraron el sótano exactamente como lo habían dejado, cadenas colgando como brazos esqueléticos, el altar de madera todavía marcado con sangre seca, pero algo nuevo había aparecido. En el centro del suelo, donde antes había estado el pozo de cenizas y huesos, ahora yacía un espejo agrietado, su superficie ennegrecida como si estuviera quemada. La visión le provocó un escalofrío a Miller. El sheriff se acercó con cautela, mirando el espejo. Por un momento, solo vio su propio reflejo, deformado por las grietas. Pero entonces algo se movió. Apareció el rostro de un niño, pálido y de ojos hundidos. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Clark retrocedió tambaleándose, casi dejando caer su linterna. Los demás juraron no haber visto nada más que el rostro del reverendo. Aunque las manos temblorosas de Miller lo delataron. Sabía lo que había visto, un rostro que se parecía al de Samuel. Decidieron dejar el espejo intacto, temiendo lo que podría pasar si lo movían. Cuando se giraron para irse, escucharon un sonido, pasos suaves en el piso de arriba. No era el crujido de la casa sentándose, sino pasos deliberados, lentos y medidos. El grupo se congeló, mirándose unos a otros. El sheriff hizo una seña para que guardaran silencio y luego los condujo de regreso escaleras arriba. El sonido los llevó al ala este, la parte de la casa donde los sirvientes habían informado. Una vez de gritos provenientes de la habitación negra. La puerta de la habitación estaba ligeramente entreabierta, como invitándolos a entrar. Cuando Clark la empujó para abrirla, el olor los golpeó, una mezcla de descomposición y cera de velas, tan fuerte que les dio náuseas. La habitación estaba casi vacía, excepto por una silla colocada en el centro. Sobre la silla había una pequeña caja de música de madera, con la tapa abierta, tocando una melodía débil y entrecortada. El reverendo se adelantó y levantó la caja. Al hacerlo, la temperatura de la habitación pareció descender. Las llamas de las linternas parpadearon violentamente. Un susurro, débil e infantil, llenó el aire. «No te la lleves», Miller se congeló, sus manos temblando mientras la voz resonaba de nuevo, esta vez más clara. «No te la lleves». Uno de los hombres entró en pánico, gritando que se fueran. En el caos, el sheriff cerró la puerta de golpe y el susurro cesó. Pero al salir del ala este, el reverendo Miller juró haber visto una figura de pie al final del pasillo, una niña de cabello largo y enredado, con el rostro pálido como la luz de la luna. Los observó en silencio antes de desvanecerse en la oscuridad. Esa noche marcó la última vez que Clark y Miller entraron juntos en la mansión. El sheriff presentó un informe alegando que la casa era estructuralmente insegura y prohibió la entrada a cualquiera, pero en su diario personal, Clark escribió algo más: «Hay algo en esa casa que no está ni vivo ni muerto. Temo que no se quedará allí para siempre». El destino de Mary siguió siendo un misterio. Algunos creían que había perecido junto a sus hermanos, su cuerpo escondido en algún lugar en las profundidades de la casa. Otros susurraban que se había convertido en parte de la oscuridad que consumió a los Winthrop, un espíritu atado a la finca maldita. El reverendo Miller, atormentado por lo que había visto, se obsesionó con encontrar la verdad. Pasaba noches revisando viejos registros, hurgando en los archivos de la iglesia e incluso consultando textos de ocultismo que antes habría considerado blasfemos. En su búsqueda, descubrió más sobre el linaje de los Winthrop, sus antepasados. Al parecer, no solo habían sido acusados de brujería, sino que habían practicado activamente ritos oscuros, rituales destinados a atar el alma a la carne y engañar a la propia muerte. Había historias de niños siendo ofrecidos para mantener vivo un antiguo pacto, aunque los detalles eran vagos y aterradores. Cuanto más leía a Miller, más empezaba a creer que Eleanor no había simplemente perdido la cabeza, había continuado un legado de sangre y sombras. Para 1831, la mansión estaba completamente abandonada. Pero extraños sucesos seguían plagando el pueblo. El ganado desaparecía de las granjas cercanas, solo para ser encontrado días después con los cuerpos mutilados.
Los viajeros informaban haber oído gritos cerca de la finca, aunque no había nadie dentro. En algunas noches, se podía ver una luz tenue parpadeando en la ventana del ala este, como una vela llevada por manos invisibles. El reverendo Miller, incapaz de dormir, decidió que volvería a la casa solo. No se lo dijo a nadie, dejando solo una nota en su escritorio: si no regreso, sabed que fui a enfrentar la verdad que nos ha atormentado a todos. En una fría noche de febrero, tomó su linterna, su Biblia y un frasco de agua bendita, y caminó por el largo y helado sendero hacia la finca de los Winthrop. La mansión de los Winthrop se cernía como una sombra viviente mientras el reverendo Miller se acercaba. La luna era pálida y la escarcha en el suelo brillaba bajo la tenue luz de su linterna. Cada paso que daba en el agrietado sendero se sentía más pesado, como si la propia tierra se resistiera a su avance. Cuando llegó a la puerta principal, esta estaba ligeramente abierta, balanceándose sobre sus goznes oxidados con un suave gemido. Era como si la casa lo hubiera estado esperando. Miller se detuvo en el umbral, agarrando la Biblia con fuerza en una mano y la linterna en la otra. Murmuró una oración en voz baja, aunque las palabras temblaron al salir de sus labios. En el momento en que entró, el aire cambió, era más frío, húmedo y denso, como si las propias paredes exhalaran un aliento de descomposición. El olor a moho, podredumbre y sangre vieja era abrumador. Pero se obligó a seguir adelante. El salón principal estaba tal como lo recordaba, telarañas colgando de las vigas del techo, restos de velas rotas en el suelo y los retratos desvaídos de los antepasados Winthrop mirando con ojos sin vida. Un retrato en particular captó su atención, el de Eleanor Winthrop. Sus ojos pintados, oscuros y afilados, parecían seguirlo. Apartó la mirada, recordándose a sí mismo por qué estaba allí. Tenía que encontrar la verdad sobre Marin y quizás sobre Samuel, antes de que el mal que acechaba en esta casa reclamara a alguien más. Comenzó por el ala mientras avanzaba por el pasillo, las tablas del suelo crujían bajo su peso, sus gemidos resonando como gritos lejanos. La llama de su linterna parpadeaba salvajemente, proyectando sombras largas y dentadas sobre el papel tapiz despegado. Cuando llegó a la habitación negra, la puerta estaba cerrada. Dudó y luego la empujó lentamente para abrirla. El hedor que emanaba era insoportable. La silla y la caja de música cegían allí, con la tapa de la caja abierta. Su mecanismo de cuerda se había detenido hacía mucho tiempo, pero Miller podría jurar que oía una música tenue como un eco de algún lugar profundo de la casa. Se acercó, examinando la caja. Estaba manchada no con polvo, sino con algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Cuando la alcanzó, una ráfaga repentina de aire helado barrió la habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de él. El reverendo se giró bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién está ahí?, exigió con la voz temblorosa. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Entonces, desde el espejo agrietado de la pared, vio movimiento, una figura pálida, de pie justo detrás de él. Se volvió bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Su respiración se volvió rápida y superficial. Murmuró una oración de nuevo, esta vez más fuerte. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sentía como si alguien o algo lo estuviera observando, dejando la caja de música donde estaba. Miller salió de espaldas de la habitación y dirigió su atención al sótano. Cada paso hacia la puerta del sótano se sentía como descender al corazón de lo desconocido. Cuando llegó, la puerta ya estaba entreabierta, como si lo invitara a entrar. Apretó el agarre de la linterna y descendió. El sótano olía a piedra húmeda, cera de velas y hierro oxidado. El altar seguía en pie, aunque parecía diferente. Las tallas en él parecían más profundas, más frescas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Las cadenas se balanceaban suavemente, aunque no había brisa. En el centro de la habitación yacía el espejo agrietado que él y el sheriff habían encontrado meses antes, solo que ahora estaba entero, su superficie brillando como si estuviera recién pulida. Miller sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se arrodilló junto al espejo, susurrando: Samuel, ¿estás aquí? Por un momento, el espejo solo mostró su reflejo. Luego, lentamente, otro rostro apareció junto al suyo, un rostro pequeño y pálido, con los ojos hundidos, los labios temblorosos. Era Samuel. A Miller se le cortó la respiración. ¿Samuel? ¿Qué te pasó?, preguntó. La boca del niño se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se pusieron en blanco y su reflejo se desvaneció, reemplazado por la oscuridad. Entonces surgió una nueva imagen: Mary. Su rostro estaba demacrado, sus labios agrietados, su expresión ilegible. Estaba de pie en el huerto, descalza, sosteniendo algo en su mano, algo que parecía una vela, pero que ardía con una llama negra. De repente, el espejo se agrietó con un fuerte chasquido y un susurro llenó el sótano: vete, o nunca te irás.
El sonido venía de todas partes y de ninguna a la vez, resonando en las paredes como el siseo de una serpiente. Miller retrocedió tambaleándose. Aferrando su Biblia contra el pecho, apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando escuchó pasos arriba, suaves, deliberados, moviéndose de una habitación a otra. Alguien o algo estaba en la casa con él. Reuniendo su coraje, subió de nuevo a la planta principal. Los pasos provenían del ala oeste, una parte de la casa en la que nunca había entrado. Siguió el sonido, con la linterna temblando en su mano. El ala oeste estaba peor que el resto de la casa. Las paredes estaban húmedas. El papel tapiz arrancado por completo y extrañas manchas oscuras surcaban el suelo. Al final del pasillo había una puerta cerrada con llave. Los pasos se habían detenido allí. Se acercó a la manija. Pero antes de que pudiera girarla, la puerta se abrió lentamente con un crujido por sí sola. Dentro había una pequeña habitación sin ventanas. Una sola vela ardía en el suelo, su llama negra como el hollín. A su alrededor había páginas esparcidas de un viejo pergamino, cubiertas con una extraña escritura aracnoidea. En el centro de la habitación yacía una muñeca, su rostro agrietado, su vestido manchado de oscuro. Miller se arrodilló, recogiendo una de las páginas. La escritura estaba en un idioma que no reconocía, pero una palabra se repetía una y otra vez. Regresa. Mientras examinaba el pergamino, un sonido vino de detrás de él, una risa suave e infantil. Se giró y allí estaba ella, Mary. Su cabello estaba enmarañado, sus ojos hundidos, pero estaba allí como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Mary, susurró Miller, con la voz entrecortada. Niña, ¿estás viva? Ella inclinó la cabeza, observándolo con una extraña expresión casi curiosa. ¿Viva?, repitió suavemente, su voz como un soplo de viento. Todos estamos vivos aquí, reverendo, incluso los que enterraste. Sus palabras le provocaron un escalofrío, antes de que pudiera responder. La llama de la vela se avivó, llenando la habitación de humo. Cuando se disipó, Mary se había ido. La muñeca yacía donde ella había estado, sus ojos de cristal mirándolo fijamente, conmocionado hasta la médula. Miller agarró el pergamino y huyó de la habitación. No dejó de correr hasta que estuvo afuera, jadeando en el aire frío de la noche. Esa noche juró quemar la mansión hasta los cimientos. Creía que cualquier mal que viviera dentro de esas paredes estaba atado a las reliquias de su interior. El altar, el espejo, los extraños símbolos, pero también sabía que la gente del pueblo nunca estaría de acuerdo. Tenían demasiado miedo incluso para hablar de los Winthrop, y mucho menos para destruir su casa durante las siguientes semanas. Miller intentó descifrar el pergamino que había tomado. Se lo mostró a un erudito en Boston que se especializaba en manuscritos antiguos. El hombre palideció al ver la escritura. Esto no es inglés, dijo, ni latín, ni nada que haya estudiado. Es más antiguo, algo de antes de las colonias. Antes incluso de que llegaran los puritanos, Miller dejó Boston con una sensación de pavor carcomiéndolo. Las últimas palabras del erudito lo atormentaban. Sea lo que sea esto, reverendo, nunca estuvo destinado a los vivos. Mientras tanto, la mansión no dormía. La gente que pasaba por el camino informaba haber visto luces parpadeantes desde el ala oeste. Un granjero afirmó haber visto una figura de pie en la puerta. Mary de nuevo, sosteniendo la vela negra. Los rumores se extendieron y pronto incluso los hombres más valientes evitaban la finca. El reverendo sabía que tenía que actuar, pero antes de que pudiera hacerlo, algo sucedió que sacudió al pueblo hasta sus cimientos. Un grupo de niños de Ashford desapareció, 3 de ellos, todos menores de 10 años. Sus familias estaban frenéticas, buscando en cada rincón del pueblo. El sheriff organizó una partida de búsqueda, y todas las señales apuntaban a la finca de los Winthrop. Se encontraron huellas, pequeñas y descalzas, en la escarcha que conducían al huerto. Miller supo, en el fondo, que Mary estaba involucrada de alguna manera. No como una niña, sino como algo completamente diferente. Que el descubrimiento de las huellas de los niños que conducían hacia el huerto de los Winthrop provocó oleadas de miedo y furia en todo Ashford. Los padres exigían respuestas. Su dolor se convertía rápidamente en rabia. El sheriff Clark, aunque atormentado por lo que ya había visto dentro de la finca Winthrop, no podía ignorar los gritos del pueblo por más tiempo. Reunió a un grupo de hombres armados con rifles y linternas, mientras que el reverendo Miller, con el rostro ceniciento de pavor, insistió en acompañarlos. Sabía que la oscuridad que acechaba en la mansión no liberaría a los niños voluntariamente. El grupo partió justo antes del anochecer, moviéndose rápidamente a través de los campos cubiertos de escarcha. El huerto se cernía adelante, sus ramas esqueléticas retorciéndose contra la luz moribunda como garras negras. Las huellas eran frescas, conduciendo entre las hileras de árboles y luego desapareciendo en un trozo de tierra removida.
Miller se arrodilló pasando los dedos por el suelo. Estaba caliente, anormalmente caliente. Como si algo hubiera sido enterrado o desenterrado, apenas unas horas antes, un sonido repentino los congeló a todos, una risa, tenue y aguda, provenía de la dirección de la mansión. Era el sonido de un niño, juguetón pero hueco, como si hiciera eco desde una gran distancia. Clark hizo una seña para que guardaran silencio. Su agarre en el rifle se tensó. Manténganse juntos, susurró con la voz tensa. Entramos, nadie se separa. La mansión de los Winthrop permanecía en silencio mientras se acercaban. Sus ventanas rotas, mirando como ojos huecos. La puerta principal estaba entreabierta una vez más, como si los estuviera esperando. En el momento en que entraron, el aire cambió. Hacía más frío que la noche afuera, pesado con el olor a madera vieja, moho y algo metálico, sangre, quizás. El suelo crujió bajo sus botas. El sonido resonando a través de los vastos y vacíos salones. Comenzaron su búsqueda en el ala oeste, guiados por la insistencia del reverendo Miller de que algo allí contenía la clave de los horrores de la familia Winthrop. El pasillo era más oscuro que el resto de la casa, como si la luz de sus linternas fuera tragada por las propias paredes. Extrañas marcas estaban arañadas en la madera, símbolos que se curvaban y giraban en espiral de maneras que dolía los ojos mirar por mucho tiempo. Uno de los hombres, Thomas Wright, susurró que podía oír un leve cántico cuando apoyaba la oreja contra la pared. Los demás se burlaron nerviosamente, pero Miller le creyó. Cuando llegaron a la puerta de la pequeña habitación donde Miller había visto a Mary por última vez, la encontraron abierta, con la vela negra ardiendo una vez más en el centro del suelo. A su alrededor había 3 muñecas pequeñas, dispuestas en un círculo perfecto. Sus rostros estaban agrietados, sus ojos de cristal, reflejando la luz de las linternas como pequeños espejos. El sheriff Clark tragó saliva. «Esto es brujería», murmuró, su voz apenas un susurro. Miller dio un paso adelante, su respiración acelerándose. «No», dijo en voz baja. «Es peor. Esto es una llamada. Una invocación». Se inclinó para examinar las muñecas, notando que cada una tenía un nombre tallado toscamente en su espalda de porcelana, nombres que coincidían con los de los niños desaparecidos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido de pasos resonó desde el pasillo detrás de ellos, suaves, deliberados, acercándose. Los hombres se giraron, sus linternas proyectando largas sombras por el corredor. De pie, al otro extremo, había una figura. Era Mary, su rostro estaba pálido, su largo cabello enredado y apelmazado, y llevaba el mismo vestido andrajoso de la última vez que Miller la había visto. En su mano sostenía la vela negra, su extraña llama ardiendo sin humo. Sus ojos, antes brillantes de miedo e inocencia, ahora brillaban con algo ilegible, un vacío que los heló hasta los huesos. «Mary», llamó Miller con la voz temblorosa, «¿dónde están los niños? Por favor, dínoslo». Mary inclinó la cabeza, mirándolo con una calma espeluznante. «¿Están a salvo?», susurró, su voz llegando a pesar de la distancia. «Están con Samuel. Ahora, él los cuida. Nos cuida a todos». Clark dio un paso adelante, con el rifle en alto. «¿Dónde están? Muéstranoslos». Los labios de Mary se curvaron en una sonrisa débil, casi compasiva. «Ustedes no lo entienden», dijo en voz baja. «No pueden llevárselos. Ya no son suyos. Ahora pertenecen a la casa». Antes de que alguien pudiera moverse, la llama negra de la vela se avivó y las linternas parpadearon violentamente. El pasillo se sumió en la oscuridad, salvo por el brillo antinatural de la vela. En ese momento, los hombres lo oyeron, un coro de susurros, cientos de voces superpuestas, algunas llorando, otras riendo, otras cantando en un idioma que ninguno de ellos entendía. El sonido era ensordecedor, proveniente de las paredes, el techo, el suelo. El pánico se apoderó de ellos. Uno de los hombres, el joven Jacob Carter, disparó su rifle en dirección a la figura. El sonido explotó en el pasillo, pero cuando el humo se disipó, Mary se había ido. La vela yacía en el suelo, aún ardiendo, su llama intacta por la bala fuera, ladró Clark con la voz temblorosa. «Nos vamos. Ahora». Pero mientras se giraban para irse, el pasillo pareció estirarse, las paredes cerrándose sobre ellos. La puerta por la que habían entrado había desaparecido, reemplazada por madera maciza y podrida. La casa se estaba moviendo a su alrededor. Viva de una manera terrible, Miller cayó de rodillas, aferrando su Biblia y gritando oraciones, su voz quebrándose por la desesperación. Los susurros se hicieron más fuertes, convirtiéndose en gritos. Luego, desde algún lugar arriba, llegó el sonido de niños riendo. Los hombres miraron hacia arriba y se congelaron. En el techo, como si caminaran boca abajo, había 3 niños. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos muy abiertos y vacíos. Se reían, sus voces resonando de manera antinatural antes de arrastrarse hacia la oscuridad como arañas.
Dios mío, murmuró Thomas Wright con la voz rota. Clark agarró a Miller por el hombro. No podemos quedarnos aquí. Encuentre una salida. Reverendo. Retrocedieron tambaleándose hacia el salón principal, la casa gimiendo y crujiendo a su alrededor. Las paredes parecían pulsar, el suelo moviéndose bajo sus pies. Al llegar a la escalera, oyeron algo que los cegía, pasos, pero más pesados, arrastrándose. Como si alguien o algo arrastrara cadenas. Llegaron a la puerta principal y la encontraron cerrada cal y canto. Clark y otros dos la embistieron con sus hombros, pero no cedió. Era como si la madera se hubiera fusionado con el marco. Detrás de ellos. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Miller se giró con la linterna temblando en su mano y vislumbró algo moviéndose en las sombras, una figura alta y retorcida, sus extremidades anormalmente largas. Su rostro oscurecido por la oscuridad. Con un último y desesperado esfuerzo, Clark apuntó su rifle a la puerta y disparó. La explosión astilló la madera y se abrieron paso a empujones, tropezando hacia el aire frío de la noche. En el momento en que estuvieron afuera, la casa se quedó en silencio. Los susurros cesaron, el aire se aclaró y la vela negra se apagó sola. Los hombres corrieron hasta que la mansión no fue más que una silueta oscura detrás de ellos. Cuando finalmente se detuvieron, jadeando, se dieron cuenta de que Jacob Carter había desaparecido. Nadie lo había visto después de que huyeron del pasillo. El reverendo Miller se desplomó en el suelo, con las manos temblando. Los tiene, dijo en voz baja, la casa. No está solo maldita, está viva, se alimenta de ellos. De todos nosotros. El sheriff Clark maldijo en voz baja, jurando no volver a poner un pie en esa casa nunca más. Pero Miller sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Si la casa estaba realmente viva, si Mary y Samuel estaban atrapados dentro, no se detendría. Continuaría tomando, consumiendo. Hasta que alguien le pusiera fin esa noche, Miller se sentó solo en su iglesia, mirando el pergamino que había tomado del ala oeste. Los extraños símbolos parecían moverse bajo su mirada, retorciéndose como serpientes. A la luz de las velas creyó ver palabras formándose, un mensaje destinado a él. Devuelve la sangre. O la casa crecerá. El reverendo Miller pasó esa noche sin poder dormir. La iglesia estaba en silencio, el aire lo suficientemente frío como para picarle los pulmones con cada respiración. Colocó el misterioso pergamino en su escritorio. La parpadeante luz de las velas proyectando extrañas sombras sobre sus marcas. Las palabras, los símbolos, parecían retorcerse y contorsionarse como si estuvieran vivas. Sus dedos se cernieron sobre la página, y sintió un calor antinatural que irradiaba de la tinta. Era como si el propio papel contuviera el recuerdo. De la sangre Miller cerró los ojos y rezó, pero las oraciones se sentían huecas. Cada vez que susurraba líbranos del mal, veía el rostro pálido de Mary, de pie en ese oscuro pasillo, aferrando la vela negra como si fuera un salvavidas. No podía quitarse de la cabeza la imagen de los 3 niños desaparecidos, arrastrándose por el techo, sus risas resonando en sus oídos. Ahora lo entendía, la casa no estaba meramente maldita. Era un recipiente para algo más antiguo, algo que había sido alimentado durante generaciones, y los Winthrop se habían atado voluntariamente a ello. Al amanecer, Miller había tomado una decisión. Regresaría a la mansión solo, armado no con rifles sino con fe, fuego y el conocimiento que pudiera obtener del pergamino. Pasó horas en los archivos de la iglesia, buscando cualquier conexión entre los símbolos y los registros de los primeros colonos. Encontró fragmentos de viejos diarios, escritos por el primer patriarca de los Winthrop en el siglo XVII, que hablaban de la atadura de las almas y el fuego de la luz negra. Las palabras eran crípticas, pero una entrada lo heló hasta los huesos. Si la sangre no es devuelta, la casa crecerá hambrienta, y cuando tenga hambre, llamará a los niños, pues son los más cercanos al velo. Se alimentará, y no se detendrá, a media tarde. El pueblo bullía de susurros. La madre de Jacob Carter se había derrumbado de dolor y las familias de los niños desaparecidos suplicaban al sheriff que buscara de nuevo. Clark, sin embargo, no tenía intención de volver a la mansión. Había visto suficiente para saber que lo que vivía dentro estaba más allá de las balas o la ley. Cuando Miller le contó su plan, el rostro de Clark palideció. Reverendo, morirá en esa casa, dijo. Lo tragará igual que los tragó a ellos. Entonces que lo intente, respondió Miller. Su voz temblorosa pero resuelta. No me quedaré de brazos cruzados mientras se lleva más almas. Al anochecer, Miller había reunido lo que necesitaba, un frasco de agua bendita, una cruz de madera, la vela negra del ala oeste que había robado durante su última huida y una pequeña lata de aceite y trapos para prender fuego si fuera necesario. Llevaba el pergamino doblado en su Biblia, las palabras aún retorciéndose en la página. El camino hacia la finca de los Winthrop estaba inquietantemente silencioso.
los campos cubiertos de una escarcha que crujía bajo sus botas. La casa se cernía en la distancia, su silueta más oscura que el cielo nocturno, sus ventanas rotas, reflejando la luz moribunda como ojos llenos de odio. A medida que se acercaba, la puerta principal se abrió con un crujido por sí sola, igual que antes. El aire frío que lo recibió se sintió casi como un suspiro de anticipación. Entró con la linterna en alto y la puerta se cerró de golpe detrás de él con un estruendo ensordecedor. La casa lo había sellado. Mary llamó, su voz resonando por los pasillos. Samuel, sé que estáis aquí. No me iré sin los niños. El silencio que siguió fue pesado y sofocante. Podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos mientras se dirigía al sótano. Las escaleras gimieron bajo su peso. La madera blanda por la podredumbre. Cuando llegó abajo, el espejo agrietado yacía donde lo había visto por última vez, pero ahora, su superficie ondulaba como el agua. Se acercó con cautela, agarrando la Biblia con fuerza. Muéstrame. Susurró. Muéstrame dónde están. Muéstrame dónde están. El espejo parpadeó y luego el reflejo cambió. Vio el huerto, pero no era el huerto como estaba afuera. Era más oscuro, retorcido. Los árboles doblados en formas antinaturales. Debajo de uno de los árboles, vio una tumba poco profunda, la tierra recién removida. De pie junto a ella estaba Mary, sus manos manchadas de algo oscuro, sus ojos fijos en él, a través del cristal. Sus labios se movieron, aunque no salió ningún sonido. Y luego la visión se hizo añicos. Miller retrocedió, tambaleándose, con la respiración entrecortada. Sabía a dónde tenía que ir. Subió las escaleras, pero al entrar en el salón principal, los susurros comenzaron de nuevo. Venían de las paredes, de las tablas del suelo. Del propio aire a su alrededor, cientos de voces, murmurando su nombre, burlándose de sus oraciones. Siguió adelante, abriéndose paso a la fuerza, por el ala este y saliendo al huerto. El huerto estaba más frío que la casa, la escarcha espesa en el suelo. Los árboles se cernían como centinelas, sus ramas retorcidas extendiéndose hacia él, como manos esqueléticas. Encontró fácilmente el lugar de su visión. Un montículo de tierra, bajo un manzano nudoso, la tierra negra y húmeda. Cayó de rodillas y comenzó a cavar con sus propias manos, sus dedos ardiendo de frío. Después de solo unos minutos, su mano golpeó algo suave, un trozo de tela. Cavó más rápido, revelando una mano pequeña, pálida e inmóvil. Su corazón se hundió, pero antes de que pudiera liberar el cuerpo, una voz cortó el silencio. Deitant. Levantó la vista y Mary estaba de pie a solo unos metros de distancia, sosteniendo la vela negra. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. No son tuyos, dijo en voz baja. No puedes llevártelos. Mary, dijo él, con la voz quebrada, no tienes que hacer esto. Lo que sea que esta casa te haya dicho, lo que sea que te haya hecho creer, es una mentira. Ven conmigo, podemos salvarlos juntos. Mary negó lentamente con la cabeza. No es una mentira. Samuel, está aquí. Me habla. Dice que la casa nos mantendrá a salvo. Dice que ahora le pertenecemos. No, dijo Miller con firmeza, poniéndose de pie. No perteneces a esta casa. Perteneces a Dios. Ante la mención de Dios. El rostro de Mary se contrajo de dolor, como si la propia palabra la hiriera. La vela negra se avivó y el aire se volvió pesado, presionando el pecho de Miller. Los árboles a su alrededor comenzaron a crujir y gemir, sus ramas doblándose, de forma antinatural. Un sonido surgió del suelo. Un gruñido profundo y gutural que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Entonces, de entre las sombras de los árboles, algo emergió. Era alto y demacrado, sus extremidades imposiblemente largas, su rostro un borrón de oscuridad. Sus movimientos eran espasmódicos, como una marioneta movida por hilos invisibles. Miller sintió que se le cortaba la respiración. Esto, se dio cuenta, era lo que la casa había estado alimentando. Esto era a lo que los Winthrop habían servido. La criatura se acercó más y Mary se hizo a un lado, como si se lo ofreciera. Miller aferró la Biblia contra su pecho, obligando a sus manos temblorosas a mantenerse firmes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gritó, su voz resonando por el huerto, te ordeno que abandones este lugar. La criatura se congeló, su cabeza inclinándose de forma antinatural, como un pájaro. Por un momento, el huerto quedó en silencio. Y Miller esperó que las palabras habían funcionado. Pero entonces la cosa emitió un sonido, una risa, profunda y hueca, que lo heló hasta los huesos. El suelo bajo él se agrietó ligeramente, la tierra abriéndose como una boca, y una ráfaga de viento helado barrió los árboles. Sin otra opción, Miller arrebató la vela negra de la mano de Mary y la arrojó al suelo. La extraña llama siseó y chisporroteó, pero se negó a morir. Vertió aceite de la lata sobre ella, luego encendió una cerilla y la arrojó sobre el montículo de tierra. Las llamas rugieron cobrando vida.
extendiéndose por el suelo, los árboles, el propio huerto. La criatura lanzó un grito ensordecedor, su forma retorciéndose y disolviéndose en el fuego. Mary se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza, gritando mientras la llama de la vela finalmente se extinguía. La casa detrás de ellos gimió y se estremeció, sus ventanas rompiéndose como si sintieran dolor. Miller levantó a Mary, pero sus ojos estaban en blanco, sin ver. Desde las llamas oyó débiles gritos, las voces de los niños desaparecidos. Cavó en la tierra ardiente con sus manos, ignorando el dolor, y los liberó. 3 niños aterrorizados y sollozantes, sus rostros manchados de ceniza pero vivos. Las llamas lamían más alto, devorando el huerto como un ser vivo. El reverendo Miller aferraba a 2 de los niños en sus brazos, mientras instaba al tercero, un niño tembloroso, a correr delante. «Manténganse cerca, no miren atrás», gritó, aunque su voz estaba ronca y quebrada por el humo. A su lado, Mary tropezaba, su pequeño cuerpo temblando violentamente, como si el propio fuego estuviera quemando a través de sus venas. Sus ojos permanecían en blanco, sus labios entreabiertos pero en silencio. Estaba allí y sin embargo, no estaba. El suelo bajo ellos temblaba con cada paso. La mansión de los Winthrop gemía como una bestia herida, sus vigas crujiendo y partiéndose. Las ventanas estallaban una por una, expulsando un espeso humo negro y fragmentos de vidrio que llovían como granizo mortal. Era como si la casa estuviera viva y enfurecida, reacia a soltar a su presa. La puerta principal, a solo 100 pies de distancia, parecía imposiblemente lejana. De repente, un sonido rasgó el caos, una voz, baja y gutural, llamando el nombre de Mary. No venía de la casa, sino de todas partes, de los árboles, del suelo, incluso de las propias llamas. Mary se detuvo en seco, su cabeza girando bruscamente hacia el sonido. «Samuel», susurró, su voz frágil. «Me está llamando». Miller la agarró de la muñeca, tirando de ella hacia adelante. «Ese no es Samuel, es la casa. ¿Me oyes, Mary? No es tu hermano». Nunca lo fue, pero Mary se liberó con una fuerza sorprendente. Sus pies descalzos tropezaron sobre el suelo ceniciento mientras se volvía hacia el huerto. «Me necesita», gritó, su voz quebrándose. «No puedo dejarlo». Antes de que Miller pudiera reaccionar, la tierra ennegrecida se abrió donde Mary estaba de pie. De la grieta abierta, una mano esquelética salió disparada, sus dedos huesudos curvándose alrededor de su tobillo. Ella gritó, sus uñas arañando la tierra mientras la arrastraba hacia abajo. Los niños chillaron, aferrándose a las piernas de Miller. Sin pensar, el reverendo se lanzó sobre Mary, agarrándola por los hombros y tirando con todas sus fuerzas. «Mary, mírame. Samuel, se ha ido, ¿entiendes? Se ha ido. Esta casa también te llevará a ti», gritó, su voz quebrándose. Por un momento, los ojos de Mary se aclararon y lo miró, realmente lo miró. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla manchada de hollín. Luego, con un último y desesperado tirón, Miller la liberó. La mano esquelética se desmoronó. En cenizas, la grieta sellándose con un siseo. Corrieron. Detrás de ellos, las llamas rugieron más fuerte y la casa se estremeció como si pudiera derrumbarse sobre la tierra. La puerta principal se cernía adelante, pero a medida que se acercaban, el suelo estalló, raíces retorcidas, ennegrecidas y afiladas como cuchillos brotaron del suelo, retorciéndose como serpientes. Una raíz se lanzó, atrapando la pierna de Miller y haciéndolo caer al suelo. Los niños gritaron, congelados de terror. Miller pateó la raíz, su bota la arrancó, pero otra se envolvió alrededor de su brazo. Dejó caer la Biblia, sus páginas esparciéndose, y buscó el pequeño frasco de agua bendita. «Quédense detrás de mí», gritó. Con manos temblorosas, salpicó el agua sobre las raíces. El efecto fue inmediato, las raíces sisearon y retrocedieron, el suelo humeando como si estuviera quemado. «Corran», ordenó, empujando a los niños hacia adelante. Corrieron hacia la puerta, Mary tropezando a su lado. Miller lo siguió, pero el suelo bajo sus pies se movió y se combó. Miró hacia atrás y se congeló. Las puertas principales de la mansión se habían abierto. De golpe, desde el interior del salón en llamas, la criatura alta y demacrada emergió de nuevo. Sus extremidades eran más largas ahora. Su sombra se extendía de forma antinatural por el patio. Su cabeza sin rostro se inclinó como si lo estuviera observando. Cada instinto en el cuerpo de Miller le gritaba que corriera, pero se mantuvo firme. Buscó la cruz de madera alrededor de su cuello, aferrándola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «En el nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno que regreses al abismo», gritó Miller, su voz quebrándose contra el rugido de las llamas. La criatura se detuvo. Su cuerpo tembló como si luchara contra cadenas invisibles, pero entonces rió. Un sonido inhumano y traqueteante que heló a Miller hasta los huesos. Levantó un brazo largo y señaló directamente a Mary.
Ella se congeló. Sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo convulsionando como si el gesto solo la hubiera golpeado. No, rugió Miller, cargando hacia adelante. Agarró a Mary. La levantó en sus brazos y corrió con los niños a través de la puerta justo. Cuando la criatura se abalanzó, su mano golpeó el suelo donde Miller había estado un segundo antes, dejando una marca negra y humeante. No dejaron de correr hasta que llegaron al borde del camino. La casa detrás de ellos gimió y se derrumbó, el fuego consumiendo su último aliento. Por un momento, Miller se permitió creer que todo había terminado. Pero no fue así. Mientras se acurrucaban juntos en la noche fría, la niña más pequeña, de no más de 7 años, señaló hacia las ruinas en llamas. Todavía está allí, susurró a la niña. Miller se giró bruscamente, pero la casa no era más que un esqueleto carbonizado. Y sin embargo, en la ventana superior del ala oeste, donde ya no debería haber paredes, la vio. A Mary, o algo, que llevaba su rostro. Estaba de pie, en silencio, observándolo. La sangre de Miller se heló. Miró a la Mary que sostenía en sus brazos. Estaba inconsciente, su piel pálida pero cálida. Su respiración superficial. Cuando volvió a mirar, la figura en la ventana había desaparecido. Al amanecer, los supervivientes fueron llevados de vuelta a Ashford. Las familias de los niños desaparecidos lloraron de alegría, pero el alivio fue atenuado por el miedo cuando Miller les contó lo que había visto. El sheriff Clark escuchó con una expresión sombría, con la mandíbula apretada. ¿Está diciendo que la casa todavía está viva?, preguntó. Miller asintió. La quemé. Destruí el huerto. Pero no es solo madera y piedra. Sheriff, es algo más antiguo. Está atado a la tierra. Y todavía tiene control sobre Mary. La verdadera Mary, cuando despertó, parecía confundida y aturdida. No recordaba el huerto, la casa, ni siquiera su propia familia. Cuando su madre intentó abrazarla, Mary se puso rígida, como si el toque del calor humano la quemara. El reverendo Miller intentó hablar con ella, pero no le respondió. Se sentaba en silencio, mirando a la nada, sus labios moviéndose ocasionalmente como si susurrara a alguien que solo ella podía ver. Esa tarde, mientras el pueblo se reunía en la iglesia para rezar, Mary se alejó. La encontraron al borde de los campos, de pie descalza en la escarcha, mirando en dirección a la finca de los Winthrop. Me está llamando, murmuró. Samuel quiere que vuelva. Miller se arrodilló ante ella, agarrándola por los hombros. Samuel se ha ido, Mary. ¿Lo entiendes? Esa cosa no es tu hermano. Es una mentira. Una sombra. La expresión de Mary se suavizó por un momento y lo miró con algo parecido al miedo. Si no voy, susurró, vendrá por todos ustedes. Esa noche, Miller no pudo dormir. Se sentó en su escritorio, mirando los restos del pergamino. Sus símbolos se estaban desvaneciendo como si el fuego hubiera roto su poder. Y sin embargo, en el silencio de la iglesia oyó algo, un leve rasguño como uñas contra la madera. Provenía del suelo debajo de él. Cuando levantó la alfombra, encontró marcas grabadas en las tablas, frescas y oscuras. Se habían tallado 4 palabras como si fuera por una mano invisible. Devuélvenosla. Miller cayó de rodillas, aferrando la cruz. La casa, no cualquier espíritu que se hubiera arraigado en la tierra de los Winthrop, no había terminado. Quería a Mary de vuelta. No se detendría hasta tenerla. Los días que siguieron estuvieron marcados por un pavor creciente que se asentó sobre Ashford como una niebla sofocante. La gente del pueblo susurraba sobre extraños sucesos, ventanas que se rompían sin causa, ganado encontrado mutilado, sombras que se movían donde no debería haber nadie. Por la noche, los niños hablaban de pesadillas llenas de llamas negras y ojos huecos. La condición de Mary empeoró. Se volvió más distante, hablando con una voz que no era la suya, murmurando frases crípticas en el lenguaje muerto del pergamino. De los Winthrop, el reverendo Miller y el sheriff Clark se reunieron en la iglesia, estudiando los fragmentos del manuscrito que se desvanecía. Los símbolos eran ahora tenues, pero su significado era claro. La fuerza oscura atada a la finca de los Winthrop era antigua, anterior al pueblo. Una presencia maligna que se alimentaba del miedo y la sangre. Para desterrarla, necesitaban un ritual final y desesperado, una confrontación que pondría a prueba los límites de la fe y el coraje. Al caer la noche, se preparó la iglesia. Se colocaron velas en un círculo alrededor del altar, se pusieron cruces sobre los bancos y se roció el agua bendita restante a lo largo de los umbrales. Trajeron a Mary, con los ojos vacíos, pero su presencia un testimonio silencioso de la batalla que se avecinaba. Miller le puso la mano en la frente, susurrando una oración mientras la congregación se reunía. Sus rostros pálidos pero resueltos. El ritual comenzó con Miller cantando versos de la Biblia, su voz firme a pesar de la creciente tensión. El aire se volvió pesado, cargado de una energía invisible, y las sombras se alargaron de forma antinatural.
De repente, la temperatura se desplomó. El aliento se empañaba en la tenue luz. Un gemido bajo resonó desde las paredes, convirtiéndose en un coro de gritos angustiados. De los oscuros rincones de la iglesia surgieron figuras sombrías retorciéndose, con los rostros contraídos por el tormento. La gente del pueblo jadeó, aferrando sus cruces con fuerza. El cuerpo de Mary convulsionó, y de sus labios brotó un cántico gutural en la lengua antigua. Miller apretó su mano con más fuerza, obligándola a concentrarse. «Fuera, espíritu inmundo», ordenó, su voz elevándose. «No tienes dominio aquí». Las sombras retrocedieron pero no desaparecieron. La iglesia tembló como si fuera sacudida por una fuerza invisible. El sheriff Clark se movió para bloquear la puerta, pero la manija traqueteó violentamente, como si algo intentara forzar la entrada. Las oraciones de la congregación se hicieron más fuertes. Un escudo de fe contra la oscuridad que se acercaba. De repente, un grito agudo rompió la noche. Mary se desplomó, los ojos en blanco, y la llama negra parpadeó hasta cobrar vida en el altar, humeante, odiosa. Miller se abalanzó, agarrando la vela y arrojándola a la pila bautismal. El agua siseó y el vapor se elevó mientras la llama moría. El silencio cayó, pesado y completo. Mary yacía inmóvil, respirando superficialmente pero libre. Las sombras habían desaparecido. El peso opresivo se levantó de la habitación como una tormenta en retirada. Después, Eshfet comenzó a sanar. Los niños desaparecidos se recuperaron, aunque atormentados por el silencio. Mary, aunque liberada, permaneció frágil, su mente marcada por la oscuridad que una vez la reclamó. El reverendo Miller registró cada detalle, jurando asegurarse de que la historia de la familia Winthrop y su legado maldito nunca fueran olvidados. La mansión fue arrasada, la tierra consagrada y vigilada. Sin embargo, a medida que pasaban los años, los susurros persistían, de velas negras ardiendo en rincones olvidados, de sombras que nunca desaparecieron por completo. ¿Se había ido realmente el mal? ¿O simplemente había cambiado de forma, esperando a otra alma que reclamar? Los meses que siguieron al ritual se sintieron como un frágil respiro. El pueblo de Eshfet comenzó a respirar de nuevo, despojándose del peso del miedo que se había aferrado a sus calles como una niebla persistente. El reverendo Miller continuó su trabajo, visitando a las familias, aconsejando a los niños que habían sido tocados por la oscuridad y registrando cada detalle de la terrible experiencia en su gastado diario. Sin embargo, bajo la superficie de la paz persistía una silenciosa inquietud. La recuperación de Mary fue lenta e incierta. Sus ojos, antes vacíos y atormentados, ahora tenían una luz frágil. Pero a menudo hablaba en acertijos, sus palabras insinuando lugares y tiempos que nadie podía entender. Le contó a Miller sobre un vacío frío más allá del espejo, de voces que llamaban desde debajo de la tierra, y de un hermano llamado Samuel que no era el niño que una vez conoció. Una tarde, Miller se sentó con Mary bajo la sombra de un antiguo roble, lejos de los restos de la finca de los Winthrop. «Mary», dijo suavemente, «¿recuerdas quién eres? ¿Recuerdas quién eres?» Ella lo miró con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Soy lo que hicieron de mí», susurró, «una prisionera de la casa. Pero también algo más. Algo roto». Miller le agarró la mano con fuerza. «Ahora eres libre. La casa no puede retenerte». Su mirada se desvió hacia el horizonte. ¿Libre? ¿O simplemente esperando a ser llamada de nuevo? Esa pregunta atormentó a Miller. Empezó a preguntarse si el mal no era solo una fuerza externa, sino una herida dejada en las almas que tocaba, una oscuridad que quizás nunca se iría del todo. Mientras tanto, el sheriff Clark mantenía una atenta vigilancia sobre el pueblo. Aunque la mansión había desaparecido, los rumores persistían, extrañas luces en el bosque, sombras fugaces al borde de la visión, susurros llevados por el viento. Clark descartó muchos como superstición, pero ni siquiera él podía negar una creciente sensación de que la pesadilla no había terminado por completo. Una tarde, Clark recibió a un visitante, un viajero, encapuchado y con capa, que afirmaba conocer las antiguas fuerzas ligadas a la tierra de los Winthrop. El hombre habló de un ciclo, un hambre que solo podía ser saciada temporalmente mediante rituales y sacrificios. Advirtió que la casa no era más que un recipiente, y que el verdadero mal era un espíritu antiguo que esperaba bajo el suelo, atado por sangre y promesas rotas. «¿Destruir la casa? Sí», dijo el extraño gravemente. «Pero las raíces son profundas. La maldición está en la propia tierra. Espera al siguiente que abra la puerta». Clark le transmitió esto a Miller, quien escuchó con creciente desesperación. Las páginas de su diario, antes llenas de esperanza y oración, ahora parecían burlarse de él con su tinta desvanecida. Una noche, Miller se despertó con un escalofrío que se deslizó por debajo de su puerta. En su escritorio yacía un único trozo de pergamino, en blanco salvo por una sola palabra garabateada con letra temblorosa: «Regresa».
con el corazón latiéndole con fuerza. Miller supo que la batalla estaba lejos de terminar. El reverendo Miller se quedó mirando la única palabra en el pergamino: regresa. Parecía menos una orden y más una advertencia, un recordatorio de que la oscuridad que habían combatido era paciente, astuta y no se derrotaba fácilmente. El pueblo de Eshfeld, aunque exteriormente tranquilo, llevaba las cicatrices invisibles de lo que había ocurrido. Los niños desaparecidos habían sido encontrados, la mansión destruida, pero un aire de inquietud permanecía, un eco del pasado que persistía en cada rincón. La fe de Miller, antes inquebrantable, estaba ahora temperada por la duda y el miedo. Se dio cuenta de que el mal ligado a la familia Winthrop no era simplemente una historia de locura o crueldad, sino un espejo que reflejaba las partes más oscuras de la humanidad: la codicia, el secretismo y el hambre de control. La casa había sido un símbolo, una prisión y un depredador. Todo a la vez. Mary, frágil y distante, permaneció bajo su cuidado. A menudo hablaba en acertijos, a veces de recuerdos lejanos, a veces de lugares a los que nadie podía llegar. La casa está en todas partes, dijo una vez con la mirada perdida. No en muros o madera, sino en el silencio entre nosotros. El sheriff Clark se había retirado de su puesto, atormentado por lo que había visto, impotente para proteger completamente a su pueblo. Había sido testigo de demasiados horrores que desafiaban la lógica, y las líneas entre la realidad y la pesadilla se habían vuelto borrosas. La tierra alrededor de Eshfeld fue consagrada y vigilada, pero las sombras permanecían, esperando. Años más tarde, cuando Miller era viejo y se acercaba al final de su vida, escribió las últimas palabras en su diario. Habló directamente a aquellos que pudieran encontrar la historia. Un mensaje de advertencia para recordar el pasado y evitar que se repita. El legado de la familia Winthrop no es solo de sangre y oscuridad, sino una advertencia. El mal no siempre tiene un rostro. A veces es el silencio, la negligencia o una creencia retorcida más allá de la razón. Debemos vigilar, recordar y decir la verdad, incluso cuando nos asuste. Cerró el libro y lo colocó en el estante junto al altar de la iglesia, un testimonio silencioso de la batalla librada y la vigilancia requerida. La gente del pueblo se reunía anualmente en el aniversario de la destrucción de la mansión, encendiendo velas no solo por los niños perdidos, sino por el coraje para enfrentar la oscuridad de frente. Sin embargo, incluso mientras se reunían, algunos no podían evitar mirar hacia los bosques lejanos, donde a veces ardía una luz tenue y parpadeante. Una vela negra nunca extinguida por completo, esperando que comenzara el siguiente capítulo.